tardes a todos. Primero quisiera agradecer esta invitación, ¿no? Y el tiempo que me dan para compartir con ustedes y charlar un poco sobre algo que he estado haciendo en los últimos años. Voy a intentar ser breve, sé que vamos a tener un tiempo después para si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, ¿verdad? Podrán acercarse y dialogar de manera más cercana. Miren, quise resumir la esencia de mi plática es esta diapositiva. Lo que quiero transmitirles el día de hoy es que es posible y es algo deseable, ¿verdad? El ser capaces de predecir la propagación del fuego. O sea, es algo que podemos realizar, que poca gente, digamos, sabe que esto se puede hacer, pero es algo que podemos hacer, lo podemos hacer hasta el momento con cierta capacidad y estamos trabajando en el presente para mejorar esa capacidad. Entonces, toda mi plática, digamos, va a estar en las siguientes diapositivas motivadas en explicar o ampliar esta idea, y la idea es posible y desde mi perspectiva es deseable que más personas se integraran a construir modelos que nos permitieran predecir con mayor precisión la propagación del fuego. Hay muchas problemáticas ligadas con esta propagación que podemos abordar hasta el momento con cierta capacidad y lo deseable es que esa capacidad mejorara. Entonces, déjenme iniciar en el fenómeno que llamamos fuego, ¿verdad? Ha sido algo importante, ¿no? en la humanidad desde sus inicios. En la mitología griega, ¿verdad? El fuego fue un hurto a los dioses por parte de Prometeo, ¿verdad? Que lo trajo, ¿verdad? a la humanidad, y así es como, bueno, según la mitología griega, ¿verdad? El fuego hace su aparición en el escenario humano. ¿Qué sabemos nosotros en la actualidad en relación con esto? Bueno, sabemos que para que el fuego exista se necesitan básicamente tres elementos. Se necesita una fuente de energía, combustible y oxígeno. Dos de estos componentes, el oxígeno y el combustible, no aparecieron en nuestro planeta hasta hace algunos cientos de millones de años con la aparición de las plantas. O sea, las plantas es lo que permitió que la atmósfera terrestre, ¿verdad?, tuviera la suficiente cantidad de oxígeno y el combustible necesario para que a través de, en ese tiempo, claro, ¿verdad?, una fuente natural de energía, ¿verdad?, como descargas eléctricas o erupciones volcánicas, por ejemplo, apareciera el fuego, ¿no?, por primera vez en la superficie de nuestro planeta. Mucho tiempo después de esa época, muy recientemente a escalas geológicas, ¿verdad? Estoy hablando de hace unos pocos cientos de miles de años, o sea, no hay mucha concordancia entre los especialistas entre el momento preciso en el cual el fuego se hace una herramienta generalizada de uso, ¿verdad?, en la especie humana. Pero digamos que hace unos 200,000 años más o menos, 100,000 para hacerlo con mayor certeza, la especie humana es capaz de dominar, de controlar el fuego y utilizarlo en su beneficio de múltiples formas. Depende pues a qué especialista uno le pregunte, ¿verdad? Le dirá de qué manera el fuego fue capaz de modificar completamente el entorno en el cual la humanidad en ese momento se desarrollaba. Esta es una etapa entonces donde, digamos, el hombre ya es capaz de dominar el fuego, pero a cierta escala, claro, ¿verdad?
A otra escala, ¿verdad? Normalmente a una escala mayor, pues el fuego a veces no es controlable. Les presento yo aquí una serie de imágenes, ¿no? Las elegí porque son de 3 países distintos, ¿no? Es Australia, Estados Unidos y Canadá. Incendios que se produjeron en esos países en los años pasados, donde la capacidad, digamos, destructiva de un incendio, de un fuego que no está bajo control, ¿verdad? Se hace evidente. Elegí estos 3 países porque son los países que más han contribuido a la comprensión de la propagación del fuego de la que yo les hablaba, ¿no? al inicio, y la construcción de modelos que nos permiten a nosotros predecir, ¿verdad?, hasta cierto límite el comportamiento de este tipo de fenómenos. O sea, la verdad es que actualmente no somos capaces, ¿no?, en un incendio de esta o de esta magnitud, quizá a esta escala es un poco más fácil, pero a estas escalas no somos capaces, no tenemos la herramienta necesaria para predecir el comportamiento del fuego en escalas como estas. Y es deseable hacerlo. O sea, cuando ocurren incendios de este tipo, se ejercen una serie de acciones, entre ellas, ¿verdad?, el envío de gente que va a combatir estos incendios, que pone su vida en riesgo, y la elección, ¿verdad?, de si se envía o no a una persona a combatir este incendio es tomada por alguien, a veces normalmente un grupo reducido de personas, que toman la decisión de enviar o no a estos contingentes para luchar contra estos incendios, sabiendo que están poniendo en riesgo la vida de estas personas. Si el fuego, ¿verdad?, de repente da un giro y quedan atrapadas estas personas, como a veces desafortunadamente ocurre, es prácticamente imposible cuando estos incendios son en lugares alejados, como es común que ocurra, ser capaces de rescatar a las personas que ahí están, y entonces, ¿verdad?, pues se tienen en ocasiones pérdidas lamentables, ¿no?, en relación con esto. Entonces, el ser capaces de predecir, ¿verdad?, cuál va a ser el comportamiento de fenómenos como pues sería algo muy, muy deseable. Les pongo un ejemplo más concreto, más reciente, que disparó en cierto sentido la investigación contemporánea en relación a esto que les platico. En 1988 hubo un mega incendio en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que duró aproximadamente 3 meses. De hecho, no fue posible, ¿no?, apagar, ¿no?, el incendio, a pesar de que hubo una cantidad de recursos y personas involucradas, ¿verdad?, en esta lucha impresionante. Fue realmente impresionante. Me parece a mí el primer gran incendio mediático, diría yo, porque los medios de comunicación se volcaron, ¿verdad?, sobre este episodio. La opinión pública, ¿verdad?, la población estaba muy atenta, ¿verdad?, a lo que ocurría. Por primera vez en la historia de este parque nacional fue cerrado, o sea, el parque nacional fue cerrado, y eso, digamos, que desde el punto de vista de la opinión pública conmocionó mucho. Entonces, a partir de este momento, digamos que se incentiva la necesidad, ¿verdad?, en la comunidad científica de Estados Unidos en particular, y a partir de ahí, yo diría a escala mundial, de realizar más estudios, ¿no?, en relación con la propagación de fuego. Entonces, ¿cómo es que en la actualidad, qué tenemos, qué sabemos en la actualidad para poder predecir nosotros este tipo de fenómenos? Bueno, tenemos básicamente 3 tipos, ¿no?, de modelos para hacer esto.
Los primeros modelos a los que yo llamo aquí modelos estadísticos de propagación de fuego, pues consisten simplemente, ¿verdad?, en tener mucha información sobre incendios previos o experimentos controlados en laboratorio, como el video que yo les ponía al inicio, y con todos estos datos que se tienen, intentar encontrar regularidades en estos datos y expresar esas regularidades, ¿verdad?, en una serie de expresiones matemáticas que le dan información sobre variables que a la gente le interesa. Por ejemplo, qué tan rápido se está propagando el frente de fuego. Esa es una variable muy importante. Más importante quizás que esa es cuál es la cantidad de energía que se está liberando, ¿verdad?, por parte del frente de fuego. Esta es una variable desde el punto de vista de la seguridad, quizá más importante, ¿no?, que la anterior, pero esa serie de variables, ¿verdad?, pueden ser conocidas de recopilación de datos o experimentos realizados en el laboratorio y, ¿verdad?, resumidas en una serie de expresiones matemáticas que luego la gente utiliza. Estas suelen ser muy precisas, este tipo de predicciones. ¿Cuál es el problema con ellas? El problema es que son muy precisas siempre y cuando uno se quede exactamente en el marco en el cual esas expresiones fueron obtenidas. Es decir, si ustedes están interesados, por ejemplo, en la velocidad de propagación del fuego, y ustedes tienen una expresión por acá que les dice cuál es esa velocidad de propagación, pero esa fue obtenida, ¿verdad?, en pastizales, en algún tipo particular de pastizal, con ciertas condiciones de viento, de humedad, etc. Muy bien, entonces, si ustedes tienen un incendio, ¿verdad?, donde esas condiciones se repitan casi exactamente, pues entonces esto va a ser muy preciso. Pero si ustedes varían esas condiciones, por ejemplo, si cuando ustedes hicieron su medición el terreno era plano y ustedes ahora tienen exactamente las mismas condiciones que tenían cuando tenían las mediciones, solo que ahora el terreno está inclinado, entonces esto les va a dar una respuesta, un dato, ¿verdad?, que es completamente erróneo. Ese es el problema, digamos, es muy preciso si ustedes los utilizan exactamente, ¿verdad?, en el marco en el cual los datos estos fueron recopilados. Entonces, eso es muy restringido. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, ¿cómo podemos avanzar un poco más, ¿verdad?, para no tener tanta restricción? Bueno, entonces lo que hace la gente, ¿verdad?, es que echa mano, ¿verdad?, de nociones que yo le llamo nociones elementales, ¿verdad?, de física, las mezcla, ¿verdad?, con información previa de mediciones como de las que yo les hablaba hace un momento, y construye unos modelos mejorados que ya toman en cuenta ciertas propiedades genéricas de las cosas a través de las leyes de la física a un nivel elemental, y construye igualmente, ¿verdad?, expresiones para las variables que yo les hablaba anteriormente. Este tipo de modelos efectivamente son de un rango de validez más amplio que los anteriores, pero siguen teniendo fuertes limitaciones. Por cierto, en la actualidad, este es el tipo de modelo que las agencias que llegan a utilizar algún tipo de modelo de este tipo para predecir propagación de fuego están utilizando. Pues en la actualidad este es el tipo de modelos de propagación de fuego que se utilizan más ampliamente en la práctica, digamos, con las limitaciones que les menciono. Y bueno, hay un tercer caso que es, por cierto, a lo que yo me dedico, ¿verdad?, en particular, que es, bueno, no tomes nada más una parte elemental de la física, sino considera de verdad las leyes de la física de manera más general y más seria, e intenta construir, ¿verdad?, un modelo de propagación basado en esas leyes físicas.
Pues eso suena muy bonito, se puede hacer, de hecho, se ha hecho. El problema es que lo que resulta de ello cuando uno toma de verdad en toda su expresión, digamos, ¿verdad? La ley de la física son modelos muy complicados. Ese es el punto. Entonces, son modelos que pueden ser efectivamente muy precisos. Su rango de validez en particular es completo. O sea, si uno toma en cuenta las condiciones específicas de lo que uno quiere describir, pues la ley de la física no se restringen, ¿verdad? Si yo estoy hablando de un pastizal, o estoy hablando de un bosque, o estoy hablando de un terreno plano, o estoy hablando de un terreno con pendiente, o sea, las leyes de la física son válidas en cualquiera de esas circunstancias. El problema es, una vez que yo las tomo en cuenta, con lo que yo me quedo, ¿verdad?, en las manos es con un monstruo. Es con un monstruo, ¿verdad?, que para hacer algo como esto que yo les estoy poniendo aquí, ¿verdad?, esto que les estoy poniendo ahí, eso corresponde, por cierto, a la predicción de un modelo del experimento en video que yo les pasaba al inicio. O sea, eso corresponde a mi reproducción, digamos, ¿no?, del experimento que les presentaba yo al inicio. Bueno, correr esto, ¿verdad?, que no era más que una rampa de 4 metros de largo, ¿no?, con un montón de madera ahí, puede tardar una semana. O sea, obtener esto, ¿verdad?, puede tardar una semana. Entonces, el problema, digamos, con estos modelos es que en la actualidad no son prácticos por la cuestión del tiempo. Entonces, ¿por qué entonces aferrarnos a ellos? Déjenme comentarles 2 cosas de por qué yo me interesé en ellos. Hace un par de meses hubo un incendio, ¿verdad?, en Portugal que mató a más de 60 personas, un incendio forestal que mató a más de 60 personas, y casi al mismo tiempo, con días de diferencia, ¿verdad?, hubo un incendio en la ciudad de Londres, en una torre, ¿verdad?, que mató a más de 80 personas. Es imposible con los primeros 2 modelos que yo les dije, ¿verdad?, poder reproducir la propagación del fuego en una situación como esta y como esta a la vez. Los modelos físicos son capaces de hacerlo, ¿no? Los modelos físicos son capaces de, en principio, ¿verdad?, de decirnos qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa aquí. Claro, con lo que tenemos en la actualidad nos llevaría demasiado tiempo. Ese es el principal problema. Pero bueno, este camino de la construcción de modelos físicos o modelos de propagación de fuego basados en las leyes de la física es el camino que yo elegí, digamos, para adentrarme, ¿verdad?, en la descripción de este fenómeno que es la propagación del fuego. ¿Hacia dónde nos va a llevar este camino? No lo sé. Lo que sí puedo decirles, ¿verdad?, es que hasta el momento el camino ha resultado bastante interesante. Muchas gracias.